Bare knuckle. El bare knuckle es un tipo de boxeo ilegal. Su tradición literal es boxeo sin guantes y ningún otro aditamento que pueda proteger al boxeador. Los tipos que lo practican son duros como clavos de ataúd. Es una tradición inglesa. Pa, pa, golpe, 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 sin nada de protección. Bare knuckle. ¡Bravo! Pues de este lado pasa mi queridísimo Israel Sosa. De este lado para poder hablar contigo de bare knuckle. Bare knuckle, como te decías. Bienvenido. Bien, gracias. Es un tipo de boxeo ilegal, pero nosotros estamos haciendo una obra de teatro que se llama Bare Knuckle. Estamos presentándonos todos los miércoles en Casa Actum a las 8:30 de la noche. La obra habla sobre boxeo. Usamos el pretexto de hablar de boxeo para hablar de una relación de hermanos entrañable, de amor, de todo, a pesar del contexto, que es un contexto violento, un contexto agresivo, un contexto donde es difícil crecer, como el contexto mexicano actual, ¿no? Que es un tanto complicado. Pero sin querer nos damos cuenta que hablamos de amor, que mi hermano en la obra es el que siempre está ahí apoyándome, cuidándome, protegiéndome, sacándome adelante y no dejándome ir. No, y de eso habla la obra, de amor incondicional. ¿Los dos practican ese mismo deporte? Justo, uno es el que está soñando ser boxeador, entonces se mete en el boxeo ilegal y el otro es su hermano que lo intenta apoyar. Él no practica boxeo, él más bien le gusta bailar, le gusta ser coqueto, alegre, ligar con las chicas, estar en todo, pero justamente como es más listo quizá, lo acompaña en este trayecto como su manager, como su representante, y los dos se van metiendo en problemas, porque aparte es el hermano mayor, entonces siempre trata de cuidarlo, de protegerlo, de que no le pase nada malo, porque pues, es también indicación de su madre. ¿Por qué boxeo ilegal? A ver, cuéntanos. Pues mira, hablamos un poco de boxeo ilegal porque queríamos hablar de una forma clandestina de cómo llegar a la meta, a una meta que su sueño es ser boxeador. Él quiere ser boxeador profesional como Manny Pacquiao, como el Canelo quizá. Así es. Como Julio César Chávez no, porque le pega, pero... Así es, ese no. Pero como el papá sí, quizás. Exacto, es justo. Sí, entonces él quiere ¿verdad? ser boxeador de ese tipo, pero justo para entrar a la televisora un promotor le pide un poco de dinero, un tanto de dinero que no lo pueden juntar por más que trabajan y no llegan. Entonces les ofrece la oportunidad de trabajar en boxeo ilegal, trabajar en una bodega clandestina, pelear así de forma clandestina, poniendo en riesgo su vida, su integridad y todo. Los invitan a trabajar en este evento que es el Bare Knuckle. Entonces es ahí donde empiezan a ver qué tan difícil es llegar a un lugar, a una meta, a cumplir un sueño, ¿no? ¿El mensaje de esta obra? El mensaje, a pesar de todo esto que te digo que es agresivo, que es violento, hablamos de amor. Nos dimos cuenta en el proceso que lo importante no era el boxeo, ni ser ricos, ni llegar a la televisión, ni nada, sino la relación de hermanos, que mi hermano siempre va a estar ahí para cuidarme y siempre va a estar ahí para apoyarme y de verdad ahí estamos. Israel, ¿dónde se están presentando y qué días? Estamos todos los miércoles a las 8:30 de la noche en Casa Actum, en Héroes del 47, número 9, Colonia San Diego, Churubusco, a unas 4 cuadras del Metro General Anaya, 8:30 de la noche. Pues muchísimas gracias, Israel, te agradezco en el alma. No, y vamos a estar ti muy por al pendiente de la obra. Ojalá puedan ir a darse una vuelta. Muchas gracias. Gracias.